Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Soyexin Arcadio Chacón Gutiérrez, soy abogado, soy abogado constitucionalista, tengo un despacho jurídico, soy el director del Programa Nacional de Asistencia Jurídica e imparto la materia de inserción al derecho en esta licenciatura en Administración y Comercialización. Quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta licenciatura, al Colegio de Abogados, a nombre de todo nuestro cuerpo docente, a todos los administrativos. Quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida. Ustedes se preguntarán seguramente de qué trata esta materia. Lo vamos a ver en un momento. Inserción al derecho. Vamos a ver, como pueden ustedes observar en su lámina, el temario que presentamos como programa de la asignatura de inserción al derecho es el siguiente. Pueden ustedes observar en sus láminas el hombre y el derecho. Atenderemos a la importancia del estudio del derecho para cualquier persona, no importando la licenciatura que esté cursando, no importando la actividad que esté realizando. El derecho y sus fuentes es una situación importante de dónde emana, de dónde nace el derecho. Lo vamos a estar observando a lo largo de todo este curso. La aplicación e interpretación de la ley es importantísimo saber para toda persona que existen normas y que esas normas se tienen que cumplir para garantizar una armonía dentro de toda la sociedad. Es importantísimo saber la aplicación y poder interpretar la ley. Los sujetos del derecho son aquellas personas que son susceptibles de entrar en el mundo del derecho y tenemos sobre todo dos personas, las personas físicas y las personas morales. Personas físicas como todos y cada uno de ustedes y las personas morales llamadas también personas jurídicas colectivas que son las empresas, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, etcétera. Como tema número 5 son los bienes y derechos reales. Los bienes forman parte del patrimonio de una persona, sea moral o sea física. Tenemos también los derechos reales que forman parte de la unidad 5 de nuestra asignatura. Los derechos reales son aquellos que tienen que ver con cosas. Res viene del latín que significa cosa y precisamente es lo que atenderemos en la unidad número 5. Las obligaciones en la unidad 6, como pueden ustedes observar en su temario, veremos el concepto, las fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde emanan las obligaciones que son de vital importancia para todo ciudadano. La forma de determinar las obligaciones, por supuesto, es también bastante interesante. Los contratos. ¿Qué son los contratos? Son los convenios en que se pueden establecer cláusulas en donde obligan a una de las partes y por otro lado también se otorgan ciertos derechos. Tenemos muchísimos contratos, compraventa, comodato, de servicio, de donación, de arrendamiento, muchísimos contratos. Derecho institucional en la unidad número 8, veremos el concepto, la importancia del derecho constitucional, que es la base fundamental de todo el sistema jurídico de nuestro país. Por supuesto, las constituciones locales y los principios en los cuales se basa la Constitución, inviolabilidad y supremacía. El Estado en la unidad 9, veremos su organización, sus elementos, territorio, población, gobierno, que son elementos sustanciales de todo Estado. El derecho administrativo en la unidad número 10, veremos su importancia para todas estas carreras de administración, contaduría, informática, su clasificación, sus elementos y por supuesto los tipos de actos administrativos, que para todo empresario, para toda persona que se dedica a la administración y por supuesto al comercio, son fundamentales para entender su actividad, para poder realizar acciones que estén dentro del marco de la ley. Quiero comentarles que dentro de esta materia inserción al derecho, ustedes tendrán que realizar ciertas actividades. Todas y cada una de ellas las estará revisando su asesor, por lo cual es de vital importancia que con todo el buen ánimo, con todo el compromiso y responsabilidad, ustedes las hagan oportunamente. Una persona que estudia derecho en cualquier carrera, particularmente en administración y comercialización, tiene que tomar en cuenta la importancia del derecho. Dentro de los objetivos particular que veremos en esta materia, veremos, como ustedes pueden observar, la importancia que tiene el derecho como rector
de la conducta humana. Como objetivo específico, al concluir la sesión, el alumno comprenderá la importancia del derecho para alcanzar la justicia y la equidad. Palabras importantísimas para todo el ser humano. La justicia, la equidad, que debo decir que se utilizan indistintamente, pero no siempre son las mismas cosas, no siempre significan lo mismo. En esta materia de inserción al derecho podemos entender y podemos comprender a qué se refiere cada una de ellas. Ese es nuestro objetivo específico. El tema 1, el hombre y el derecho, la importancia del estudio del derecho. Sabemos que todos los actos que tenemos a diario tienen que ver con el mundo del derecho. Cualquier cosa que ustedes hagan desde que se levantan tiene que ver con el mundo del derecho. Cuando ustedes se levantan de su cama y empiezan a desayunar, bueno, pues seguramente para poder desayunar tuvieron que hacer algunas compras de materias primas suficientes para hacer su desayuno. Bueno, todo eso genera actos de derecho y entra en el mundo de la justicia y el mundo de lo justo. Evidentemente, para comprar esas cosas tuvimos que celebrar un contrato, cosa que vamos a ver a lo largo de este curso. Un contrato de compra-venta cuando compramos las verduras, cuando compramos el cereal y todo ese tipo de elementos necesarios para poder realizar cualquiera de las actividades, no solo el desayuno de las personas y de los individuos. Todos los seres humanos entran, por supuesto, en el mundo del derecho. Cualquier actividad, tomar el autobús, los servicios de gas, de agua, el domicilio de una de las personas, el trabajo de las personas, por supuesto que tienen que ver en el mundo del derecho. Pero cuando entramos a este mundo del derecho, encontramos ciertas interrogantes que se pueden presentar en todos los ámbitos del ser humano. ¿Qué pasa si nos cobran de más, como pueden observar en su lámina? ¿Qué tal que alguien no respeta lo acordado? ¿Necesitamos cumplir algún requisito para acudir a los tribunales? Son interrogantes básicas que cualquier persona, empresario o no, se tiene que hacer. Todas estas interrogantes, como dice la lámina, participan en el mundo del derecho y de ahí radica la importancia del derecho para todas las conductas humanas. Gracias al derecho podemos conocer cuáles son nuestras prerrogativas como ciudadanos, entendiéndose como prerrogativas aquellos derechos, aquellas oportunidades, aquellas cosas que podemos hacer, a diferencia de las autoridades que solamente pueden hacer lo que expresamente les marca la ley. Los ciudadanos podemos hacer todo aquello siempre y cuando no esté prohibido por una ley. Es un principio fundamental. Pero también tenemos que conocer los deberes que tenemos en la sociedad. El hecho de que la gente tire basura, el hecho de que la gente se pase un alto, por supuesto que son actividades que restringen la posibilidad de una armonía social. El derecho busca entre sus objetivos más importantes la armonía social. El contrato social del cual hablaba Juan Jacobo Rousseau se plasma en el derecho. El derecho entendido como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad o la conducta externa de los individuos. Posteriormente vamos a ver la diferencia del derecho con algunos otros tipos de normas, como las morales, como las religiosas, las cuales tienen la característica de no ser coercibles. Es decir, si no se cumplen esas normas morales, esas normas religiosas, no pasa de que la gente se sienta culpable, se sienta responsable de un cargo de conciencia exclusivamente. Pero si las normas jurídicas no las cumplimos, entramos al mundo del derecho y por supuesto que al no cumplirlas se nos puede imponer un castigo, una sanción, que puede ser desde una multa, que puede ser desde un apercibimiento o un arresto administrativo hasta por 36 horas. Importante es el derecho para defendernos de las injusticias. En todo el mundo, a lo largo de la historia hemos encontrado ciertos eventos que han sido verdaderas injusticias. La verdad, en nuestros tiempos, la gente está en los reclusorios, la gente tiene que pagar sumas de dinero notablemente importantes
debido a que no conoce el derecho. Cuando una persona no tiene conocimiento de su actividad y no tiene conocimiento de las implicaciones jurídicas que esa actividad conlleva, evidentemente puede quedar en un estado de desprotección, en un estado de inseguridad y por supuesto es sujeto de ciertas injusticias. Hay gente que abusa del derecho, hay gente que abusa de las conductas humanas, por eso están los tribunales, por eso está el derecho. De ahí la importancia del estudio del derecho. Ustedes pueden observar en su lámina que todo lo que pasa en nuestro mundo se encuentra invariablemente relacionado con esta materia. Incluso las cosas nuevas. Ustedes se meten a internet y bajan información. Encuentran una imagen, pero seguramente esa imagen la tiene registrada alguna persona. Si ustedes copian esa imagen, estarán incurriendo en una falta y a lo mejor los podrán demandar y a lo mejor podrán ser motivo de una sanción pecuniaria. Es importantísimo conocer todos esos nuevos elementos, que a lo mejor nosotros ni siquiera nos damos cuenta de las implicaciones que puede tener el realizar una o determinada actividad. Pero todo, absolutamente todo, tiene que ver con el mundo del derecho. Todo tiene una regulación, todo tiene una implicación jurídica. Debido a lo cual, nosotros como empresarios, como licenciados en administración y comercialización, tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar en la actividad que estamos realizando. En la siguiente lámina seguimos con el estudio del derecho, la herramienta más importante para realizar nuestra actividad, por supuesto con una actitud de justicia y de equidad. Además, es indispensable garantizar una sana convivencia entre los seres humanos. Si no hubiera reglas, si no hubiera normas, esto sería un caos, esto sería una anarquía en donde todo mundo haría lo que quisiera. Y evidentemente nunca habría un orden social necesario para la sana convivencia del ser humano y necesario para poder realizar las actividades que ordinariamente nosotros cumplimos. Dicho lo anterior, es necesario preguntarnos ¿qué es el derecho? Hace un momento adelanté la definición del derecho, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo. Y eso tiene muchas implicaciones. Evidentemente, el derecho busca que se realice una conducta, esa conducta apegada a normas, apegada a reglas. Si no se cumplen, por supuesto que coercitivamente, es decir, se puede obligar al individuo a cumplirlas. Por eso existe el derecho. Y ante ese derecho, lo único que puede hacer la gente es cumplirla. Evidentemente, si no se llegara a respetar el derecho por parte de alguna persona, tenemos las instancias pertinentes para hacerlo valer, como son los tribunales, como son las juntas de conciliación y arbitraje para la materia laboral, como son los tribunales de arbitraje para aquellas empresas internacionales, como son todos aquellos órganos que tienen jurisdicción. ¿Qué es la jurisdicción? Es la facultad que tiene el Estado para resolver controversias. Cuando una persona en un contrato tiene una dificultad con la otra parte, imagínense un contrato de compraventa en donde hay por aquí un comprador y en donde hay por aquí un vendedor y no se ponen de acuerdo en las cláusulas y entran a una controversia y esa controversia no la pueden resolver entre ellos, tienen que acudir a una instancia superior, a un tercero imparcial que resuelve esa controversia entre esas dos personas. Para eso sirve el derecho, para regular todas esas actividades y por supuesto para resolver las controversias entre las personas, entre los individuos que no están de acuerdo y por supuesto cuando una de ellas no cumple con el derecho. Muchos han intentado definir lo que es el derecho. Debo decir que es una actividad bastante complicada. El hecho de mencionar un concepto resulta bastante aventurado, porque el derecho es muy cambiante. El derecho en China es diferente al derecho mexicano. El derecho en Estados Unidos, derecho anglosajón le llamamos, es diferente al derecho romano, que fundamenta nuestro sistema jurídico. Dependiendo de la época, dependiendo incluso el territorio, es como podemos nosotros definir el derecho. Sírvase la definición que hemos dado, que hemos adelantado, para definir el derecho de una manera general,
de una manera global, que puede ayudarnos a nuestra actividad. Como lo apuntamos, la difícil tarea de definir el derecho dificulta o hace complicado, hace bastante tortuoso tener que estar dando una definición para cada uno de los derechos. Se hace una definición general, como la que les he comentado, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo, pero la mayoría de los juristas han coincidido en delimitar el derecho, en dividir el derecho. Como el derecho es una cosa grande que no podemos, que no puede abarcar todo, lo que hacen los juristas, lo que hacen los conocedores del derecho es dividir precisamente por ramas, por materias ese derecho. Y seguramente ustedes han escuchado hablar del derecho penal, seguramente han escuchado hablar del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho constitucional, del derecho agrario, del derecho fiscal. Hay muchísimos derechos que ustedes podrán observar a lo largo de este curso. Lo único que hacemos en este curso es dar un acercamiento general, puntual muchas veces, de lo que es el derecho y de la importancia que tiene para la licenciatura en Administración y Comercialización. Debo recomendar un libro que habla de la justicia, es del maestro Hans Kelsen, jurista importantísimo, se llama ¿Qué es la justicia? Y verán ustedes en una de sus actividades que tendrán que realizarlo. Lean ese libro, es un libro muy pequeño, en cualquier editorial que ustedes la encuentren, en cualquier edición que ustedes la puedan localizar. ¿Qué es el derecho? De Hans Kelsen. Les resultará enriquecedora la lectura de ese texto, que además, como les comento, lo pueden leer en un lapso de media hora aproximadamente. ¿De dónde viene el derecho? Viene, como pueden observar ustedes en su lámina, viene de directum, que significa enderezar, dirigir, encaminar, encontrar un lado o un camino recto, un camino justo de todas las cosas. El maestro Rolando Tamayo, como pueden observar ustedes en su lámina, manifiesta que la palabra derecho no proviene de ninguna palabra de morfología particular, similar, es decir, que se parezca a la palabra como hoy la conocemos, más bien proviene del jus. Y seguramente ustedes han escuchado hablar del jus punendi, que es el derecho de aplicar penas, jus optandi, que es el derecho de decisión de las personas, y muchos vocablos que tienen que ver con este origen de la antigua raíz indoiránica, que es el jus. Implica dirección, guía, connota lo recto, lo que está bien, la idea de lo positivo, el camino ideal. Por eso cuando hablamos del camino correcto, es el camino derecho, el camino que va sobre una misma línea y por supuesto en el marco de la ley. Por otro lado, el concepto aludido también presenta los siguientes significados. Derecho como complejo de normas e instituciones que imperan coactivamente en una comunidad estatal. O número 2, como pueden observar ustedes en su lámina, permisiones o facultades, incluso exigencias o reclamos que se consideran jurídicamente justificados. De estos conceptos podemos deducir que tenemos dos tipos de derechos. Es una clasificación además bastante interesante. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. Y se los voy a explicar adicionalmente lo que aparece en su lámina de una manera muy precisa, de una manera muy clara. ¿Qué es el derecho objetivo? No es más que el cúmulo de ordenamientos jurídicos que imperan en un lugar específico. Son todas las normas que hay en un país, por así decirlo, en un estado, en un municipio, en un determinado territorio. Eso es el derecho objetivo, es el cúmulo de todas las normas, de todos los ordenamientos, de todas las leyes que hay en un determinado lugar. El derecho subjetivo es el derecho, como su nombre lo dice, que tiene que ver con el sujeto, con el individuo. Son los derechos, son las obligaciones que tiene que cumplir y que tiene la posibilidad de ejercer ese individuo. Son los derechos propios
de cada ser humano. Hay una doctrina jurídica que se llama justnaturalismo, que tiene la característica de observar el derecho como algo que tenemos nosotros inherentes a nuestra calidad de seres humanos. Lo tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. La persona, incluso que no ha nacido, puede ser susceptible de derechos y de obligaciones. En realidad, hablamos sobre todo de derechos, porque todavía no puede cumplir sus obligaciones hasta que sea mayor de edad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, que vamos a ver un poco más adelante. Baste decir con que el derecho objetivo es el cúmulo de todos los ordenamientos legales que hay en un lugar, y el derecho subjetivo es la aplicación de esos derechos al individuo, a la persona, los derechos y las obligaciones de cada persona en particular. La imposibilidad, como dice su temario, de dar un concepto global de derecho, la solucionamos precisamente atendiendo a esta división que he comentado, a las materias y al derecho subjetivo y al derecho objetivo de cada ordenamiento jurídico. Observen ustedes su lámina y en el tema 1.3, cuyo título es El derecho como un sistema de normas, debemos apuntar lo siguiente. El derecho es un orden, es un conjunto de normas sobre el comportamiento humano. Como les comentaba, busca que el ser humano se comporte de determinada manera. Hablar de derecho es necesario cuando tenemos que obligar a una situación específica. Eso quiere decir que el derecho tiene como característica la facultad coercitiva. ¿Qué es eso de la coerción? No es más que obligar a que se cumpla la norma, obligar a que se cumpla la ley. Una persona puede decidir si está de acuerdo en cumplir voluntariamente o no la norma. Pero con las normas jurídicas no tenemos gran problema, porque acudimos a las instancias que ella ha comentado y solicitamos que se cumpla con la norma. Y esas autoridades, que son las encargadas de administrar justicia, aplican la norma. Es decir, hacen lo necesario para que las normas se cumplan. Esa es la facultad coercitiva, que incluso si una de las personas, una persona que ha resultado condenado en una sentencia es la resolución que se da en un procedimiento, no quiere cumplir con esa resolución, se le puede imponer una multa, se le puede obligar e incluso se puede hacer uso de la fuerza pública, facultad soberana del Estado, para que haga cumplir esa norma. El derecho reducido como norma, como pueden ver en su lámina, es proposición, calificación. La proposición jurídica es imperativa, lleva coacción, acuérdense de la obligación. No tiene destinatario en concreto, es decir, no puede estar dirigida una norma a una persona en particular. La norma tiene la característica de ser general, no podemos aplicarle una norma especial a una persona. Juanito Pérez realizó tal conducta. No podemos hacer una norma específicamente para Juanito Pérez. Tenemos que hacer una norma para todo aquello que entre en una hipótesis normativa. No podemos hacer normas especiales. Tampoco hay tribunales especiales. Son tribunales previamente establecidos con normas generales de aplicación para todos, no solamente para una sola persona. Del mismo modo que no hay destinatario en las leyes de la naturaleza. En la naturaleza no van a ustedes a observar que un tornado solamente esté dedicado a una región en específico. Un tornado puede abarcar esa región, alguna otra y quizá alguna otra más. No hay leyes que nos digan que debe ser específicamente para una persona, para una región determinada. La ley es general, facultad importantísima y característica básica de la ley de las normas jurídicas. En el punto número 1.4, el derecho y otros rectores de la conducta humana, como pueden observar ustedes en su temario, las normas de conducta que nacen generalmente como consecuencia de la vida social son de muy variados tipos, son de diversa naturaleza, según la especie de las relaciones que rijan. Estas normas de conducta pueden ser particularmente, como pueden observar ustedes en su lámina, de trato social o convencionalismos sociales, por ejemplo, o morales, o religiosas, o jurídicas. Normas de trato social.
¿Qué son las normas de trato social? Ustedes pueden advertir en su lámina que son el conjunto de reglas impuestas para la sociedad, indispensables, necesarias para lograr una convivencia armónica entre los miembros que la integran y que marcan, por supuesto, al individuo los lineamientos que debe cumplir para que se integre a un núcleo social determinado. Ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si no se cumplen con las normas de trato social? En realidad no pasa más que alguna mirada fea, no pasa más que una especie de rechazo social, que no los inviten a reuniones, cosas de ese tipo. Pero nada los puede obligar, coercitivamente, acuérdense, la obligación, nada los puede obligar a que cumplan esa determinada norma social. ¿Cuál podría ser una norma o convencionalismo social? La forma de conducirse en una reunión, la forma de comer, la forma de vestir, son convencionalismos sociales que nada tienen que ver con el mundo de las leyes, con el mundo del derecho. Son normas a final de cuentas, pero no pasa nada si no las cumplimos. Es importante, por supuesto, cumplirlas, pero no se tiene la facultad coercitiva para obligar a las personas a que cumplan con esas normas o convencionalismos sociales. Dentro de este tipo de normas encontramos las reglas de urbanidad, como les comentaba, las de etiqueta, entre muchas otras más. En este tipo de normas presentan características bastante particulares. Como pueden ustedes observar en su lámina, unilaterales, heterónomas, exteriores, incoercibles. Y explico cada una de ellas. Son unilaterales. ¿Por qué son unilaterales? Porque nadie se las impone, porque nadie las cumple realizando un contrato, un convenio. Ninguno de nosotros hacemos un convenio para ir a una cena. No hacemos un convenio, un contrato. Lo hacemos de manera unilateral. Si no los cumplimos, no pasa nada. Simplemente quizá nos dé un cargo de conciencia o un cierto malestar por aquel rechazo social. Son heterónomas porque nosotros no las impusimos. Cuando son normas autónomas, uno mismo las fija, uno mismo se las impone. Pero las normas de trato social son heterónomas porque es otra persona o algunas otras personas, la sociedad si quieren en su conjunto, las que las imponen. Son exteriores porque por supuesto tienen injerencia en el mundo exterior, no son hacia adentro, son simplemente puestas en práctica en los convencionalismos sociales, como por ejemplo la etiqueta tiene que ver en el mundo exterior porque cuando vamos a una reunión hay que vestir de determinada manera. Son incoercibles precisamente por lo que les he comentado. Nadie puede obligar a que una persona cumpla una norma de trato social determinada. Son incoercibles, no pasa nada, no los sancionan si no cumplen ese tipo de normas. Son muy importantes, deberían cumplirse, pero es cuestión de voluntad. No hay un órgano, no hay tribunales, no hay una persona que los obligue a cumplir si es que ustedes son mayores de edad. Tenemos las normas religiosas. Tenemos muchísimos tipos de religiones. No entraremos al estudio de las religiones, por supuesto, simplemente diremos que casi todas cumplen un objetivo específico, todas pretenden que el individuo se comporte de determinada manera y imponen ciertas sanciones específicas que no son coercitivas. Indican, como pueden ver en su apunte, en su lámina, indican al hombre la forma de comportarse conforme a los lineamientos establecidos por aquella doctrina religiosa, por los principios básicos de esa doctrina religiosa, obligando a la persona, obligando al individuo a comportarse de una manera específica, cumpliendo los principios básicos de la religión, cumpliendo y respetando los deberes y principios fundamentales del ser humano, por medio de ciertas promesas o castigos divinos. Promete que se va a ir al paraíso o un lugar específico, o promete una reencarnación en un determinado ente mucho más evolucionado, o
Si es que no cumplimos nosotros con esas normas religiosas, impone un castigo divino, un castigo impuesto por un ente superior que está vigilándonos en todo momento y que puede hacer, según la idea de cada religión, que se nos imponga un castigo específico. Las características de este tipo de normas son unilaterales, heterónomas, interiores e incoercibles. Y explicaré a qué se refiere cada una de estas cosas. Por un lado, son unilaterales. ¿Por qué son unilaterales? Ustedes podrán preguntarse. Son unilaterales porque uno mismo se las impone, porque no hay nadie que nos diga que las tengamos que cumplir. Solitos establecemos la obligación de cumplir ese tipo de normas religiosas. Nadie nos obliga, nadie nos dice que las tenemos que hacer, simplemente nosotros al entrar a una religión o al aceptar estar en una religión, nos autoimponemos el cumplimiento de ese tipo de normas. Son heterónomas porque nosotros no las creamos, los crea la propia religión, los crea precisamente la doctrina, los principios básicos de ese tipo de religión. Variadas, por supuesto, pero cada una de las religiones imponen cierto tipo de normas y las crean los fundadores, escrituras antiguas, textos bíblicos, lo que ustedes quieran. Por otro lado, son interiores. ¿Por qué? A diferencia de las normas de trato social, las normas religiosas se encuentran dentro de nosotros mismos, no las exteriorizamos. A final de cuentas no pasa de un cargo de conciencia o del miedo de un castigo divino. No pasa de ahí, simplemente son hacia nuestro interior. Quizá para tener la aceptación de las personas que también profesan esa religión, podrían equipararse a una norma de trato social, pero la verdad es que las normas religiosas son individuales, son personales y son interiores. Nunca van a poder representarse y cumplirse hacia el exterior. Eso es otra cosa. Y por último son incoercibles de igual manera, porque nadie nos puede obligar a que cumplamos esa determinada norma. Quizá la persona encargada de impartir doctrina, la persona encargada de realizar las ceremonias religiosas, podrá dar ciertas recomendaciones y podrá imponer castigos específicos, pero la verdad es que si una persona decide no cumplirlos, no pasa nada, no hay coercibilidad, no se les puede aplicar una multa, por ejemplo, no se les puede aplicar una sanción, no los pueden meter a la cárcel por no cumplir una norma religiosa. Es importantísimo advertir las características de las normas religiosas. Ustedes saben, unilaterales, heterónomas, interiores e incoercibles, como ya lo hemos explicado. Por otro lado, tenemos las normas, ustedes pueden observar, las normas morales. ¿Qué son las normas morales? Buscan, les pediría por favor que revisen su lámina, que las personas actúen apegándose a principios o valores personales. Estas normas, por supuesto, rigen la conducta del individuo para consigo mismo, no para los demás, o solo en algunos casos. Su incumplimiento trae como consecuencia, como les comentaba en algunas otras normas, solo el remordimiento y el desprecio social. A final de cuentas no pasa de ese cargo de conciencia, porque la conducta que se rige es para con el individuo. Quizá repercute nuestra conducta en las demás personas, pero la verdad es que es más bien de tipo individual, son unilaterales precisamente por eso. Las características, ustedes saben, son además de ser unilaterales, autónomas, interiores e incoercibles. Y lo explico también de igual forma. Unilaterales, lo he comentado, uno solo se las impone. Son normas que nadie más las crea, que nadie más las impone. Nosotros mismos, por considerar lo correcto, establecemos cuáles son las conductas que consideramos apegadas a la moral.
Nunca piensen ustedes que la moral es como aquel autor decía, que las normas son como un árbol de moras, que la moral es como un árbol de moras. La verdad es que la moral es el conjunto de normas que regulan la conducta interna del individuo. No repercute por supuesto al exterior, es más bien una cuestión interna, es una cuestión propia del ser humano. Son autónomas porque ninguna otra persona más que nosotros las imponemos. No las crea el ser humano por sí mismo, sino que hay convencionalismos, normas sociales que son las que crean estas normas específicamente morales. De ahí entra el estudio de lo que llamamos ética. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la ética? Nosotros siempre a nuestros alumnos les pedimos que se conduzcan de una forma ética. ¿Pero qué es la ética? La ética es la ciencia, ojo, tiene característica ya de ciencia, que regula o que nos dice cuál es la moral imperante en un determinado contexto. Es decir, la ética estudia la moral y regula todas aquellas normas que consideramos propias de las personas, normas morales, principios morales que deben imperar en todo momento. Por supuesto que el derecho recoge muchos de los principios de las normas morales, de ahí la importancia de este tipo de ordenamientos. Son además interiores porque no repercuten hacia el exterior, es más bien una situación personal, una situación individual que no se traslada al mundo exterior, es más bien dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestros sentimientos, en donde se reflejan las normas morales. Por último, son incoercibles porque de igual manera no se puede obligar a una persona a que cumpla con las normas morales. Importantísimas son este tipo de normas. Por otro lado, las normas jurídicas, que es en realidad lo que pretendemos aprender, lo que estoy seguro más bien vamos a aprender en este curso. ¿Qué son las normas jurídicas? ¿Para qué nos sirven las normas jurídicas? Son reglas totalmente obligatorias. Incluso en caso de que una persona no las cumpla, puede, como decía hace un momento, hacerse uso de la fuerza pública para obligar a esa persona a que cumpla esa norma jurídica. Y por supuesto, en caso de que no se cumpla, se le va a imponer una sanción, que puede ser hasta el arresto, que puede ser hasta una multa específica, la reparación del daño, específicamente la pena que nos diga el tipo penal, es decir, la pena que nos imponga la norma jurídica. Normalmente encontramos la descripción de los delitos y de las penas en el Código Penal federal o de la localidad de la que estemos nosotros hablando. Por supuesto, las normas jurídicas buscan regular la conducta externa del individuo, buscan que el individuo se comporte de determinada manera, buscan una armonía social, por supuesto, buscan un orden social y buscan que el individuo respete todas esas normas. Por eso se les obliga a que se cumplan esas normas jurídicas. Por supuesto, tratan de organizar la vida del ser humano, tratan de organizar de una forma armónica las conductas de las personas. Si no hubiera normas, ustedes pueden, como por ejemplo, revisar esta situación. Ustedes van circulando en su automóvil en la calle y se encuentran con un crucero en donde una persona se encuentra de este lado. Lo voy a poner gráfico en el pizarrón para que ustedes lo puedan advertir. Encontramos un crucero. Unos vienen para acá, otros vienen de este lado, otros quizás aquí y otros acá. Y aquí hay pasos de cebra y hay vehículos que van para todos los lados. Unos van para allá, otros regresan, otros van para acá, otros pretenden dar vuelta, otros quieren dar vuelta para acá. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente no cumple con las normas? Ustedes saben que en las normas de tránsito, el reglamento de tránsito de cualquier entidad que ustedes quieran,
regula que no debemos repasar el paso de cebra y no debemos dar vueltas ilegales. Debemos atender los señalamientos y los semáforos. Pero ¿qué es lo que hace la gente cuando hay mucho tránsito? La gente se pasa el alto y el vehículo queda aquí, se pone el alto y queda en medio del cruce. Llega otra persona y se pone aquí e impide pasar a todos los demás. La verdad es que es un caso por demás ejemplificativo de la importancia del cumplimiento de las normas jurídicas. Porque si todo el mundo quiere pasar sin importarles lo que diga el semáforo, la verdad es que ninguno va a pasar. Como este ejemplo encontramos muchísimos en la vida diaria y ustedes en la licenciatura en Administración y Comercialización podrán advertir la importancia que tiene el derecho para todas las empresas que necesiten realizar cualquier acto de comercio, cualquier acto jurídico que tenga que ver para el cumplimiento de sus fines. Este ejemplo, importantísimo por ser tan claro, para demostrar la importancia del derecho y la característica de las normas jurídicas. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos esta norma? La característica básica de las normas jurídicas, como son las reglas de tránsito, las normas, el reglamento de tránsito, es que se nos puede imponer una sanción. Por supuesto va de multas, por supuesto va de corralón, es decir, que se lleven su vehículo a un lugar específico de depósito para que se resguarde y ustedes tengan que pagar multas, traslado, uso de suelo, etcétera, para poder llevarse su vehículo. Cuando no cumplimos una norma jurídica, nos hacemos acreedores a sanciones. Nos hacemos invariablemente acreedores a penas, a multas, incluso a que se nos impida la realización de nuestra propia actividad. Una empresa que se dedica, por ejemplo, al ramo de la hotelería, que no cumpla con reglamentos como uso de suelo, licencia de funcionamiento, licencias de anuncios, lo de protección civil, lo de sanidad, todas aquellas disposiciones que enmarcan las leyes de comercios, si no se cumplen con esas disposiciones, evidentemente traerá como consecuencia una sanción que puede ser la clausura de su establecimiento mercantil. Mucho ojo con este tipo de normas que pueden ser de vital importancia para los administradores, por supuesto para aquellas personas que se dedican al comercio, es de vital importancia conocer el marco de derecho que regula nuestra propia actividad. Las normas jurídicas, por ejemplo, tienen como característica, a diferencia de todas las demás, que son heterónomas. ¿Por qué son heterónomas? Porque nosotros mismos no nos las imponemos. Hay otro órgano, otro ente, otras autoridades que son las que crean esas normas para que nosotros podamos cumplirlas o tengamos que cumplirlas porque son obligatorias. Son heterónomas precisamente porque las crea un órgano específico que se encarga de eso. En nuestro país se divide el supremo poder de la federación en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y uno de ellos, el legislativo, es el que crea y modifica las normas y es el que se encarga de estar al pendiente de los cambios sociales, estar al pendiente de todas las eventualidades que se den en un país, precisamente para modificar esas normas jurídicas. Son heterónomas, como digo, porque alguien más las hace. Son bilaterales porque establecen un cierto acuerdo y establecen tanto derechos como obligaciones. Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución que regula el derecho del trabajo. Es el artículo 5º que puede llegarse a modificar, pero que normalmente se ha encontrado durante muchos años, desde 1917 a la fecha, casi sin cambios. El artículo 5º regula el derecho que tienen todas las personas a trabajar, el derecho al trabajo, pero nos dice que todo mundo tenemos derecho a dedicarnos a la profesión, arte, actividad que más nos convenga, que más nos beneficie. Pero ese derecho al trabajo, implica también una obligación.
¿Qué obligación implica? Por supuesto que sea lícita. Nosotros no podemos exigir que se nos respete nuestro derecho al trabajo cuando queremos dedicarnos a una actividad ilícita, como puede ser el comercio con drogas, el comercio de cuestiones con documentos falsificados. Cuando hacemos ese tipo de actividad, por supuesto que nos separamos de la norma, nos separamos del mundo del derecho y evidentemente se nos impondrá una sanción que puede ser administrativa o puede ser una sanción penal. Las normas jurídicas tienen estas características. Otra de las cuales es que son bilaterales, porque hay, como les comentaba, derechos y obligaciones, como lo he ya comentado. Son exteriores, porque repercuten, quizá son las normas que mayormente repercuten hacia el exterior, son hacia afuera. Hagamos o no hagamos una conducta, traerá consecuencias jurídicas y por supuesto afectaremos o beneficiaremos a terceras personas. Evidentemente el derecho es exterior porque el mundo de aplicación es hacia afuera, es en el mundo real, en la calle, en nuestras empresas, en nuestros comercios. En todos esos lugares crea consecuencias jurídicas este tipo de normas. Por eso son exteriores. Y por último, las normas jurídicas son coercibles. ¿Por qué son coercibles? Porque alguien puede imponer una sanción en caso de que nosotros no queramos cumplir con esa obligación que nos da una norma jurídica. ¿De dónde salen las normas jurídicas? Tiene que ver con las fuentes del derecho que vamos a ver en un momento. Baste decir que las normas jurídicas tienen entre sus características más importantes la heteronomía, la bilateralidad, la exterioridad y la coercibilidad, que implica el uso incluso de la fuerza pública para hacer cumplir las determinaciones de aquel órgano que se encarga de aplicar justicia. Vamos a revisar su lámina y podemos observar las diferentes acepciones de la palabra derecho. Derecho, como lo comentamos, tiene muchísimas formas de entenderse, dependiendo de la época, de la instancia, del territorio, del ordenamiento jurídico específico de un país o de un determinado estado. De todo eso depende la palabra derecho. Y aquí encontramos fundamentalmente este tipo de diferencias en la acepción de derecho. Derecho objetivo, como lo comenté, derecho subjetivo, derecho vigente y derecho positivo. Avancemos en la lámina y encontraremos lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Es la división que hace la doctrina para facilitar, por supuesto, su entendimiento entre el ámbito y el objeto de la aplicación. El derecho objetivo, pueden ustedes observar textualmente, es el acumulado de todas las normas jurídicas, la agrupación, como lo comentaba hace un momento, que rigen la conducta de las personas, es en realidad el cúmulo, el conjunto de ordenamientos jurídicos de una entidad, que en nuestro sistema jurídico podemos entender lo siguiente. Lo voy a poner gráfico en el pizarrón para que pueda ser un poco más claro. Nuestro ordenamiento jurídico, según la famosa pirámide de Hans Kelsen, un jurista que estuvo en nuestro país mucho tiempo y que dio grandes aportaciones a nuestro ordenamiento jurídico, es así. Por un lado, lo hace a manera de pirámide, yo lo haré de manera económica. Por un lado tenemos una constitución. Una constitución. Se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo recomiendo que vayan tomando apuntes por si llego a borrar esta situación, ustedes lo tengan ya y lo puedan ir repasando con el tiempo. Tenemos como base de todo el ordenamiento jurídico una constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la base, que es el fundamento para todo el demás ordenamiento jurídico que hay en nuestro país. Además de la Constitución tenemos las leyes federales, los tratados internacionales, leyes federales,
tratados internacionales y ya después viene todo el demás ordenamiento jurídico como son las leyes locales de cada estado, los bandos de policía y buen gobierno de los municipios. Pero esta es la base. La Constitución fundamenta y nos da los argumentos necesarios para crear todo el ordenamiento jurídico de un país. Constitución, leyes federales, tratados internacionales, artículo 133 constitucional. El derecho subjetivo, como lo comentábamos hace un momento, es el que tienen los individuos, es el que tienen las personas como cúmulo de facultades frente a los demás y por supuesto frente al del mismo gobierno. Pasemos la lámina e identificaremos el derecho vigente y el derecho positivo. Textualmente, el derecho positivo es aquel conjunto de normas que tienen vigencia en un momento determinado o en el pasado o en el presente, pero en un momento determinado tuvieron vigencia. El derecho vigente, como su nombre lo indica, es el conjunto de normas jurídicas que son hoy aplicables, que son vigentes, que se pueden cumplir, que se pueden y se deben cumplir y que no se han abrogado o derogado. La diferencia entre abrogar y derogar es que cuando se deroga, se quita o se modifica una cuestión específica de una ley y cuando se abroga, se quita, se erradica todo ese ordenamiento jurídico. Clasificación del derecho público y del derecho privado. Encontramos dos grandes ramas como lo podemos ver en su pizarrón. La Constitución, leyes federales y tratados internacionales. Todos esos tienen que ver con el derecho público, con el derecho que tiene una persona frente al gobierno. Entiendan el gobierno como en un ámbito de aplicación superior, en donde sus disposiciones se aplican de arriba hacia abajo y nosotros como simples mortales simplemente recibimos o actuamos viendo hacia arriba y el gobierno viendo hacia abajo. Esto no es una discriminación, esto es correcto en atención a que necesitamos a alguien que regule las conductas y que sancione las conductas de los individuos. Precisamente por eso está el gobierno. Y el derecho público es la conducta del individuo frente al Estado. Son normas que rigen además las relaciones de todos los órganos del Estado entre ellos y entre los particulares. El gobierno siempre actúa en ejercicio de su potestad soberana como un ente superior y sus actos siempre son hacia abajo y nosotros lo recibiremos y no podremos hacer más que cumplir con las disposiciones. Se divide por supuesto en las siguientes ramas. Derecho constitucional, yo les pediría que observen su lámina, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal. Dentro del derecho privado son todas las normas jurídicas que regulan las relaciones entre los particulares, encontrándonos en un nivel del mismo, de la misma forma, en un mismo nivel, los particulares con particulares. Pero puede el Estado también actuar como un particular. El ejemplo para diferenciar entre el derecho público y el derecho privado es bien claro. Encontramos una disposición administrativa de clausura de un establecimiento mercantil. Ahí el Estado actúa con su facultad de imperio, con su facultad soberana de arriba hacia abajo e impone un estado de clausura. Por supuesto que lo hace dentro del marco del derecho público. Pero imagínense que el mismo gobierno pretenda poner unas oficinas en algún lugar del país y no quiere comprar un bien inmueble y pretende rentar, celebrar un contrato de arrendamiento con algún particular. Bueno, a pesar de ser gobierno, ahí el gobierno no actúa con su potestad soberana superior al particular, ahí digamos que se baja y se encuentra en un nivel igual a un particular, actúa en un plano de coordinación, en un plano de igualdad, como si fuera un particular. Ahí entramos en el derecho privado. Por supuesto que también se puede hacer entre un particular y otro particular. Importantísimo determinar que dentro del derecho privado encontramos dos ramas fundamentales, que es el derecho civil y el derecho mercantil. Con esto
terminamos el tema del día de hoy, la sesión número 1, identificando la importancia que tiene el derecho para la vida de todas las personas y por supuesto entendiendo, asimilando que necesitamos conocer de todo el derecho para poder realizar nuestra actividad de una forma adecuada, para no meter en problemas a nuestros trabajadores, a nuestros socios, a nuestros clientes. Debemos realizar nuestra actividad y debemos entender que la realización de esa actividad debe hacerse en un marco de legalidad. Si nosotros nos alejamos de la ley, por supuesto que nos encontraremos con una sanción administrativa, con una sanción penal, a lo mejor con una sanción civil, dependiendo de la rama que estemos hablando. Acuérdense ya de lo que hemos platicado en la sesión de hoy. Es muy importante diferenciar estas cosas. Yo les agradezco su atención. Quiero invitarlos a que estudien, invitarlos a que realicen las actividades, invitarlos a que tengan una estrecha comunicación con su asesor, lo cual es de vital importancia para este tipo de educación. Quiero darles la bienvenida a Inserción al Derecho. Seguramente vamos a llevar unas sesiones convenientes en donde ustedes aprenderán lo indispensable para poder sobrellevar su actividad. Agradezco la atención y bueno, pues nos veremos en la sesión número 2. Muchas gracias.